Gloria al Señor. ¿Sí? ¿Se me oye? Vale. Doy gracias a Dios de poder estar aquí con vosotros en esta tarde. Y gracias a mi hermano Benjamín por haberme invitado a predicar. Y gracias a todos vosotros, sobre todo aquellos que sabíais que iba a estar yo y estáis aquí en esta tarde. Muchas gracias. Hoy quiero meditar acerca de un episodio de la historia del pueblo de Israel que ocurrió durante su travesía en el desierto. Porque este episodio me suscita unas cuantas preguntas sobre las que quiero que meditemos en esta tarde, porque sus respuestas pueden servirnos de edificación para nuestras vidas. El episodio en el que quiero que meditemos viene relatado en el libro del Éxodo, capítulo 17, versículos 9 al 13. Éxodo, capítulo 17, versículos 9 al 13 dice: Y dijo Moisés a Josué: escoge a algunos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como le dijo Moisés y salió a pelear contra Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía, pero cuando él bajaba su mano, vencía Amalec. Como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es luz para nuestra vida, Señor. Tu palabra, Señor, nos guía. Tu palabra nos enseña cómo relacionarnos contigo. Tu palabra, Señor, nos muestra el camino que debemos de seguir. Y queremos pedirte que en esta tarde tú abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocer tu voluntad. Oh Dios, te pedimos que tú nos hables, Señor, porque necesitamos oír tu voz en esta tarde. Señor, una vez más quiero someter todo mi cuerpo, mi alma y mi espíritu a ti, Señor. Y quiero llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, para que a través de mí solo salga tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y te pido que tú prepares la tierra de nuestros corazones para recibir tu palabra. Y por la autoridad del nombre de Jesús yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del enemigo. Declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu. Y te pido, oh Dios, que tu Santo Espíritu vivifique tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Casi siempre se toma este pasaje para reivindicar la necesidad de que los que tenemos los pastores, de que hayan personas que puedan colaborar con nosotros, que nos puedan ayudar, porque los pastores somos humanos y a veces nuestras fuerzas flaquean, a veces nuestro ánimo decae y necesitamos el apoyo de otros hermanos. Pero aunque este es el uso que se suele hacer de este pasaje, hoy no quiero hablar de eso, aunque es una gran realidad. Hoy quiero, como os decía antes, hacer unas cuantas preguntas que vamos a ir respondiendo y que pues espero que el Señor las pueda usar para que sea de edificación para nuestras vidas. La primera pregunta que me planteo es: ¿quién derrotó a Amalec? ¿Fue Moisés quien derrotó a Amalec? ¿Fue Josué el que derrotó a Amalec? ¿Fue Aarón o fue Hur? ¿Cuál de ellos derrotaron a Amalec? En un sentido, todos ellos derrotaron a Amalec, pero en realidad ninguno de ellos derrotó a Amalec. Voy a explicarme por qué. Cuando Moisés estaba en el monte y levantaba sus manos, Israel prevalecía, Israel vencía. Pero claro, Moisés se cansaba y bajaba las manos. Pero cada vez que él levantaba sus manos en oración, en intercesión por el pueblo vencía. Por tanto, Amalec fue derrotado porque Moisés mantuvo los brazos levantados. Pero
si Josué no hubiera tomado la espada y no hubiera bajado al valle a pelear contra los amalecitas, Israel hubiera sido derrotado. Luego, en ese sentido, también Josué fue quien venció a Amalec. Pero si Aarón y Hur no hubieran sostenido los brazos de Moisés, Moisés se hubiera cansado y hubieran sido derrotados. Por tanto, también la victoria de Israel se debió a que Aarón y Hur estaban en el lugar que debían, sosteniendo los brazos de Moisés. Por eso digo que en un sentido los cuatro derrotaron a Moisés. A Amalec, perdón. Estos son los problemas del directo. Pero realmente ninguno de ellos derrotó a Amalec. Realmente quien derrotó a Amalec fue Dios. Dios fue quien dio la victoria a Israel. Pero Dios dio la victoria a Israel porque cada uno de los que tenían que estar en un puesto estaban en el lugar que debían de estar, realizando la obra para la cual habían sido llamados. Cada uno de ellos estaban cumpliendo con la responsabilidad que habían recibido. ¿Qué hubiera pasado si Josué le hubiera dicho a Moisés: mira, Moisés, tú eres el que tratas con Dios, yo aquí no pinto nada, yo no te pedí que sacaras al pueblo de Israel, apáñate con Dios y que Dios derrote a Amalec? ¿Qué hubiera pasado? Israel no hubiera vencido. Pero ¿qué hubiera pasado si en vez de Josué hubiera sido Moisés que le hubiera dicho a Josué: oye, mira, esto es cuestión de guerra, tú eres el general de las tropas de Israel, así que toma las armas, desciende al valle y yo me voy a mi casa con mis familias, que también tengo derecho a disfrutar de mi familia, porque desde que salimos de Egipto no he estado a solas en la tienda con mi familia ni un solo momento, así que apáñate tú con el ejército de Israel y pelea contra Amalec? ¿Qué hubiera pasado? Amalec tampoco hubiera sido derrotado por Israel. Pero ¿qué hubiera pasado si Aarón le hubiera dicho a Moisés: oye, Moisés, yo soy el sumo sacerdote, yo tengo bastante trabajo con hacer los sacrificios diarios, los sacrificios en las fiestas, esto no va conmigo, apáñate tú y Josué, que sois los líderes del pueblo, apañaos vosotros dos, que yo me voy para mi casa? Hubieran sido derrotados porque los brazos de Moisés se hubieran cansado. Y de la misma manera Hur les podía haber dicho a todos ellos: oye, mira, apañaros vosotros, que yo aquí ni pincho ni corto, yo no tengo nada que ver, yo soy uno más del pueblo, no tengo por qué estar aquí en la cumbre aguantándote a ti los brazos. Si Hur hubiera dicho esto, también Israel hubiera sido derrotado, porque Israel venció porque cada uno de los que tenían una responsabilidad estuvieron en el lugar que debían de estar, realizando la responsabilidad que se les había encomendado. Esto, trasladándolo a nuestras vidas, debería de servirnos de enseñanza para que estemos en el lugar que Dios quiere que estemos, desarrollando la labor que Dios quiere que realicemos. Porque cada uno de nosotros somos miembros de un cuerpo, como lo enseña Pablo en su primera carta a los Corintios. Y por tanto, cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo, tenemos que desarrollar la función para la cual hemos sido llamados y para la cual hemos sido colocados en el lugar que hemos sido colocados del cuerpo. Si leemos la carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice que Dios no fue Pablo, no fue Pedro, no fue Juan, no fue ninguno de los apóstoles. Fue Dios el que colocó a cada miembro en el lugar que Él quiso, para que en el lugar que Dios quiere desarrollara la labor, el trabajo para el cual había sido puesto en ese lugar. No se trata aquí de que nosotros podamos escoger el lugar que queramos en el cuerpo, ni se trata de que los líderes nos pongan donde ellos quieren. Es Dios el que pone a cada uno en el lugar que Él quiere. Antes os he dicho que en un sentido los cuatro fueron responsables de la victoria de Israel sobre Amalec, pero que realmente quien derrotó a Amalec fue Dios. Los amalecitas fueron derrotados por Dios y no por las tropas de Israel, porque si hubiera sido por las tropas de Israel,
¿podéis explicarme en qué manual de guerra explica que por levantar las manos un ejército venza? ¿Hay alguna estrategia militar en algún libro de estrategias militares que explique que porque alguien levante las manos un ejército va a derrotar a otro? Eso no es una estrategia humana, es una estrategia divina. Y por tanto quien derrotó a Amalek fue Dios. Dios derrotó a Amalek, pero lo hizo porque cada uno estuvo en el lugar que debía estar, realizando la labor y cumpliendo con la responsabilidad que habían recibido. Dios es el que pelea por mí y el que me da la victoria, pero yo tengo que hacer mi parte. Pero aunque yo haga mi parte, debo en todo momento reconocer que si yo obtengo la victoria, si yo venzo en cualquier situación, no es porque yo me lo merezca, no es por lo listo que yo soy, no es por lo fuerte que yo sea, sino porque Dios me da la victoria. Aunque yo tenga que hacer la parte que a mí me corresponde, pero Dios es el que pelea por nosotros. De tal manera que ninguno de nosotros podemos sentirnos orgullosos ni de lo que hacemos, ni de lo que somos, porque somos lo que somos por la gracia de Dios y estamos en el lugar que estamos por la gracia de Dios. Y la gracia es un don inmerecido. Yo no merezco hacer nada, no merezco que Dios me dé nada, no merezco que Dios pelee por mí. Él lo hace por pura gracia. Y eso es lo que debe de ser siempre, es lo que debemos de tener siempre claro, para que jamás demos lugar al orgullo en nuestro corazón. La segunda pregunta que me suscita este episodio en la historia de Israel es: ¿por qué Josué tiene que coger a algunos de los hombres? Quiero recordaros lo que dicen las Escrituras. Moisés le dijo a Josué: escoge a algunos hombres y sal a pelear contra Amalek. ¿Por qué Moisés le dice escoge a algunos hombres y no a todos los hombres de Israel para ir a la batalla? La respuesta a esta pregunta la tenemos en el final de la respuesta a la pregunta anterior. El motivo de por qué Josué no necesitaba escoger a todos los hombres de Israel es porque quien iba a darles la victoria no era el poderío militar, no era la fuerza de los hombres, sino que era Dios quien les iba a dar la victoria. Y Dios puede salvar con uno como con 100. Dios no tiene necesidad de grandes ejércitos para derrotar a los enemigos. Dios lo único que necesita es de hombres y mujeres dispuestos a cumplir el plan y el propósito de Dios. Dios lo único que necesita es de hombres y mujeres dispuestos a obedecerle en todo, y Dios da la victoria. Si Josué hubiera cogido a todos los hombres de Israel, se hubiera encontrado con el mismo problema que años después se encontraría Gedeón. Gedeón se cogió un ejército muy numeroso para pelear también contra los madianitas, pero Dios llegó un momento que le dijo a Gedeón, antes de que se enfrentara a los madianitas: mira, Gedeón, tienes que despedir al pueblo porque el ejército es muy grande. Es curioso porque el ejército de los madianitas era como la arena del mar, habían un montón, innumerable, imposibles de contar. Pero Dios le dice a Gedeón: tienes que despedir parte del pueblo, porque si no, la gloria de la victoria no se me atribuirá a mí, sino al ejército. Y Gedeón despide a gran parte del ejército, y le quedan un puñado de personas, pero aún Dios le dice: Gedeón, aún hay muchos para que yo pueda recibir toda la gloria de la victoria. Despide, y le puso una prueba, y al final Gedeón se quedó con 300 hombres. No sé si habéis visto la película de 300, pero 300 eran espartanos, pero habían miles de hoplitas con los 300 espartanos. Aquí en la batalla de Gedeón realmente eran solamente 300 hombres contra un ejército de cientos de miles, pero obtuvieron la victoria porque Dios les dio la victoria.
De la misma manera, si Josué hubiera cogido a todos los hombres de Israel, hubiera tenido este problema que la gloria de la victoria podía haber sido atribuida al poderío militar de Israel en lugar de a Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria que le pertenece a Él, solo le pertenece a Él. Y Él no la comparte con nadie. Por eso Josué tenía que coger solamente a un puñado, a algunos de los hombres de Israel, para pelear contra Amalek, para que quedara claro que quien daba la victoria a Israel era el Dios de Israel. Dios siempre que ha dado victorias a Israel, siempre ha dejado claro que la victoria la daba Él, que no eran los hombres los que vencían, sino que era Dios quien derrotaba a los enemigos de Israel. Podemos verlo también en la derrota de Jericó. Tampoco hay en ningún manual de estrategia militar que diga que para que unas murallas se derriben haya que rodear la ciudad y pegar un grito. Nunca murallas tan fuertes como eran las murallas de Jericó, en las que cabían varios carros uno al lado del otro, podían caer solamente por el grito de ciertos hombres, de unos cuantos hombres. Dios dejó claro que por la obediencia del ejército de Israel, Dios les daba la victoria a ellos. O podemos ver también en el enfrentamiento de Israel contra los filisteos, cuando aquel gigante se levantó en medio del ejército de los filisteos y desafió a las tropas de Israel. Saúl, que era un carnal, no se atrevió a enfrentarse a ese hombre. Pero vino un hombre que estaba acostumbrado a estar en el secreto de Dios y no tuvo temor de enfrentarse a Goliat. Pero cuando David se enfrentó a Goliat, quien mató a Goliat, quien derribó a Goliat, no fue la piedra de David, sino que fue Dios, que usó la obediencia de David para derrotar a Goliat. Pero la piedra de David no mató a Goliat. Y lo podemos ver por dos cosas especialmente. La primera de ellas es que en el principio del relato, donde se nos describe a Goliat, dice que iba vestido con un casco de bronce. ¿Me podéis explicar cómo una piedra puede atravesar un casco de bronce y clavarse en la frente de Goliat? Pero hay un detalle más importante todavía que se encuentra en 1 Samuel capítulo 17 y versículo 49. 1 Samuel capítulo 17 versículo 49 dice: metió David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó a tierra sobre su rostro. Yo quiero que me expliquéis cómo es posible que Goliat, recibiendo un golpe fuerte en la frente, se cayera sobre su rostro. Cuando alguien recibe un fuerte golpe sobre la frente, se cae hacia atrás. Sin embargo, las escrituras dicen que Goliat cayó sobre su rostro. Eso quiere decir que no fue la piedra lo que derribó a Goliat, sino que fue la mano de Dios que derribó al gigante. Pero ¿por qué derribó al gigante la mano de Dios? Porque hubo un hombre valiente que supo estar en el lugar que debía de estar y que supo obedecer a Dios, que no tuvo temor de enfrentarse con el gigante porque sabía que Dios estaba con él. De la misma manera, nosotros debemos de tener claro que Dios va a pelear por nosotros, que Dios va a darnos la victoria, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que cumplir con el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Nosotros debemos de estar dispuestos a pagar el precio de obedecer a Dios hasta la muerte si fuera necesario. Creo que ha quedado claro que aunque Dios espera que nosotros hagamos nuestra parte, Él es el que pelea por nosotros. Él es el que pelea nuestras batallas. Él es el que nos da la victoria. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Y yo me pregunto, ¿cómo me puedo esforzar en la gracia si la gracia es gracia? Yo no puedo merecer la gracia. ¿Cómo puedo esforzarme? Simplemente obedeciendo la voluntad de Dios, cumpliendo el plan y el propósito de Dios para mi vida.
Cuando yo estoy en el lugar que Dios quiere que esté y estoy realizando la labor para la cual Dios me ha puesto en el lugar que estoy, entonces la gracia de Dios puede fluir a través de mi vida. La siguiente pregunta que me surge cuando leo este episodio de la historia de Israel es: ¿y dónde estaba el resto del pueblo? Supongo que estaría viendo la televisión o jugando a las cartas, o quizás estarían en las gradas mirando cómo sus soldados peleaban, ¿verdad? Evidentemente la tele no la estaban viendo porque no existía, pero la historia no nos dice exactamente qué estaba haciendo el pueblo, pero yo puedo suponer lo que estaba haciendo el resto del pueblo, por lo que nos dice Deuteronomio capítulo 25 y versículos 17 al 18. Deuteronomio capítulo 25 versículos 17 y 18 dicen: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y sin ningún temor de Dios te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y sin fuerzas. Esto en primero debe de abrirnos los ojos de que Satanás no va a venir a nosotros con su tridente y sus cuernecitos y va a decir: mira que yo soy Satanás. Él siempre va a atacar nuestros puntos débiles para hacernos daño. Y aunque Satanás no es omnisciente como Dios, tiene mucha experiencia a la hora de hacer daño y nos conoce a través de la información de los otros demonios que están bajo sus órdenes. Y Él sabe de qué manera nos puede hacer más daño. Y Él siempre ataca las partes débiles, los puntos débiles de nuestra vida. Por eso es nuestra responsabilidad, según dice el apóstol Pablo, el fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. A que si tienes una casa que tiene la puerta blindada y rejas en todas las ventanas menos en una, a que no te vas a dedicar a reforzar las ventanas que ya tienen rejas. Vas a fortalecer la ventana que está sin rejas, porque sabes que el ladrón, si entra en tu casa, va a entrar a través de la ventana que no tiene rejas. De la misma manera no sirve de nada que yo dedique a fortalecer mis puntos fuertes. Yo debo de examinarme con sinceridad delante de Dios y ver cuáles son los puntos débiles de mi vida para fortalecer los puntos débiles en la presencia de Dios. Pero es mi responsabilidad. Pablo no dice orad para que Dios os fortalezca. Pablo dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es nuestra responsabilidad. El cristiano tenemos la responsabilidad de fortalecernos en el Señor, de fortalecer nuestros puntos débiles para que dejen de ser débiles. Así que volviendo al tema que nos ocupa, yo supongo que el resto del pueblo estaría recomponiendo la retaguardia de Israel. Aquellos que han sido heridos por el ataque por sorpresa de los amalecitas. Supongo que el resto del pueblo se dedicó a fortalecer la retaguardia para que eso no les volviera a ocurrir. Ellos estaban desprevenidos, iban caminando, habían salido de la esclavitud de Egipto y llevaban ya un tiempo caminando por el desierto. Y no era cualquier desierto. En palabras de Dios era un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y escorpiones. Así que iban cansados por el camino y no se preocuparon de que alguien les pudiera atacar. Y entonces les atacaron la retaguardia, los que estaban débiles y cansados. Así que yo supongo que el resto del pueblo se dedicó a fortalecer la retaguardia para que eso no volviera a ocurrir. Y se ocuparía probablemente de los enfermos y de los que habían caído heridos por el ataque de los amalecitas. Cada uno de ellos, de forma anónima, porque ni se nombra, estuvieron cuidando a sus hermanos heridos y estuvieron preocupándose de que no volviera a producirse un ataque por sorpresa por su retaguardia.
Este episodio de la historia de Israel es un cuadro profético de la iglesia, porque cada uno de ellos ocupó el lugar que les correspondía y realizaron la obra para la cual fueron designados. Todos trabajaron para el bien común y ninguno comenzó a cuestionar lo que las autoridades les pidieron que hicieran. Así debe de funcionar la iglesia, porque como explica Pablo en 1 Corintios 12, la iglesia somos un cuerpo, pero como todo cuerpo está formado por muchos miembros y cada miembro ha sido colocado por Dios para realizar la función propia para la cual Dios lo ha colocado en el cuerpo, sin quejarnos, sin querer estar en otro sitio, realizando la labor para la cual Dios nos ha puesto ahí, porque Dios no se equivoca nunca. Como os decía antes, somos lo que somos por la gracia de Dios. Y Dios nos capacita para la obra que Él quiere que realicemos. Por lo que debemos de estar agradecidos a Dios y desempeñar nuestra función con todo esmero, sin quejas, sin lamentaciones y sin desear otro lugar en el cuerpo que aquel para el cual Dios nos ha llamado. La última pregunta que me surge de este pasaje o este episodio en el que estamos meditando es: ¿por qué Moisés sube al monte con Aarón y con Hur en vez de subir con Pepito Pérez? Yo supongo que Pepito Pérez, como no aparece en la Biblia, tendría que ser de los que se ocuparon de la retaguardia, de los heridos. Pero ¿por qué tuvieron que ir Aarón y Hur con Moisés al monte? ¿Y por qué tuvo que ir Josué a pelear contra los amalecitas? En primer lugar, porque no podemos o no debemos de olvidar que Dios tiene toda la soberanía. Dios es absolutamente soberano. Dios escoge a quien Él quiere para realizar la obra que Él quiere. Porque Dios no nos escoge por nuestras capacidades. Dios nunca ha escogido por las capacidades del ser humano. Dios, a quien escoge, capacita, pero no nos escoge por nuestras capacidades. Esto es algo que debemos de tener claro. Él escoge a quien Él quiere y capacita a aquel que ha escogido para la obra para la cual lo ha escogido. Pero Él no nos escoge por nuestras capacidades. Si nos damos cuenta, a lo largo de toda la historia, todos los hombres que fueron escogidos por Dios fueron capacitados por Dios. Así que, ¿quiénes somos nosotros para pedirle cuentas a Dios de dónde nos ha puesto en el cuerpo? ¿Podrá decir el barro al alfarero: ¿por qué me has hecho así? Sabéis, hay un pasaje que me choca bastante. En la historia de Job, si leéis todas las defensas y todos los discursos de Job, en muchos de los discursos de Job, Job dice: me gustaría poder llegar hasta donde está Dios y preguntarle y que Él me contestara. Porque a pesar de que Job no pecó con su boca contra Dios, porque no atribuyó despropósito a Dios alguno, él no entendía lo que Dios estaba haciendo con él. Pero llega el día en que Dios escucha a Job y le dice a Job, se presenta a Job y le dice: mira, aquí estoy, vamos a hablar. ¿Sabéis cuántas explicaciones le dio Dios a Job de por qué había permitido todo lo que le estaba pasando a Job? En todo el discurso que le da Dios a Job, ¿cuántas explicaciones le da? Y es relativamente larguito el discurso que le da Dios a Job. ¿Cuántas explicaciones le da Dios a Job de por qué había permitido lo que le había permitido? Ni una sola explicación. Lo único que Dios hace a Job es hacerle reflexionar a Job acerca de la soberanía suya. Y Dios le dice a Job: mira, cíñete como varón los lomos y ahora soy yo el que te voy a preguntar. Tú querías preguntarme a mí, pero soy yo el que te voy a preguntar y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba los montes? ¿Dónde estabas tú cuando yo le ponía límites a los mares? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía lo otro?
Dios nunca le dio ninguna explicación a Job, sino que le demostró a Job que él era soberano para hacer lo que él quisiera en el cielo y en la tierra. De tal manera que Job tuvo que reconocer y decir: oh Dios, hasta ahora yo te había oído, te había conocido de oídas, pero ahora mis ojos te ven, y por tanto me humillo en polvo y ceniza y reconozco que tú eres soberano, que tú eres Dios en el cielo y en la tierra, y que no soy yo quien para pedirte explicaciones de lo que tú permites o dejas de permitir. Y esta es una gran verdad para la iglesia también. Muchas veces queremos estar en lugares que Dios no quiere que estemos. Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros para realizar una labor. Y a veces nos confundimos porque sin darnos cuenta queremos tener un poco la gloria de los hombres. Yo estoy seguro que si nos preguntaran, sobre todo a los que tenemos alguna responsabilidad, no, yo no quiero la gloria de los hombres. Porque si no, claro, demuestro que no soy espiritual. Y yo soy muy espiritual. Y yo no quiero la gloria de los hombres. Pero sin darnos cuenta muchas veces es lo que buscamos. No buscamos satisfacer el propósito para el cual Dios nos ha creado. Y lo verdaderamente importante no es la obra que hacemos, sino el grado de obediencia al propósito de Dios para nuestra vida. Eso es lo que le vale a Dios. Muchas veces pongo este ejemplo y os lo voy a poner también porque para mí es muy demostrativo de lo que quiero decir. Imaginemos que Dios escoge a un hombre para que sea un gran apóstol y levante 100 iglesias. Pero cuando ha levantado 50 iglesias dice: bueno, el peso de la responsabilidad ya me agobia. ¿Para qué voy a seguir levantando iglesias si con 50 iglesias ya he trabajado bastante? Voy a dedicarme solamente a supervisar las 50 iglesias que he levantado y ya está. Pero sin embargo Dios levanta a otro hombre y lo pone como pastor de una iglesita pequeña en medio de un pueblo apartado en las montañas. Y este hombre dedica toda su vida a cumplir con esmero el llamado de Dios y a dar su vida por las 4 o 5 ovejitas que tiene en lo alto de un monte. Yo quiero preguntaros, ¿a cuál de los dos llamarán para dar conferencias en congresos internacionales? ¿Al apóstol que ha levantado 50 iglesias o al pastorcillo de pueblo que tiene 5 ovejas en su iglesia? Yo estoy seguro que del pastorcillo nadie se acordará. Todo el mundo llamará a este gran apóstol que ha levantado 50 iglesias. Sin embargo, delante de Dios tendrá mayor corona el pastorcito porque cumplió al 100% con el plan y el propósito de Dios para su vida, mientras que el apóstol solamente lo cumplió al 50%. No es tan importante el tamaño de la obra que hagamos, la importancia de la labor que realicemos delante de los ojos humanos, sino que es importante el grado de cumplimiento del plan y del propósito de Dios para nuestra vida. Debemos nosotros de ser obedientes a Dios, porque Dios es el que ha preparado las buenas obras por las cuales nosotros tenemos, o en las cuales nosotros tenemos que andar. No se trata que yo haga cosas buenas delante de los ojos de los hombres, porque los hombres no me van a salvar, los hombres no me van a juzgar. Yo un día voy a tener que presentarme delante de Dios y dar cuentas de mi mayordomía. Y soy responsable de los talentos que Dios me ha dado. Y si Dios me ha dado 10 talentos, voy a tener que rendir cuenta por 10 talentos. Pero si Dios solamente me ha dado un talento, yo voy a rendir cuentas por ese talento. No debo de anhelar tener 10 talentos, porque si Dios me ha dado un talento, Él conoce mi capacidad y sabe cuál es el plan y el propósito que Él tiene para mi vida. Dios quiere que aprendamos a estar en el lugar que Él quiere que estemos, porque en el lugar que Él quiere que estemos nosotros podremos obtener bendición y ser de bendición para otros. Pero siempre que no estemos en el lugar que debemos de estar, no recibiremos bendición. Cuando se construía el templo de Salomón, dicen las escrituras que
no se podía golpear la piedra en el lugar de la construcción del templo. En la cantera podían dar todos los golpes que hiciera falta a las piedras, pero cuando la piedra tenía la forma del hueco que iba a ocupar, entonces era llevada al templo y puesta en el lugar que debía de ocupar. Pero una vez que estaba en el templo, no podía ser golpeada más. Y nosotros somos edificados como casa espiritual, como templo santo. Y hay un hueco, cada uno de nosotros somos piedras vivas de ese templo espiritual. Y cada uno de nosotros debemos de ocupar el hueco para el cual Dios nos ha tallado, para el cual Dios nos ha dado la forma, para el cual Dios nos ha pulido. Porque el hueco que Dios ha preparado para nosotros no lo puede llenar nadie más que nosotros. Y nosotros no podemos estar en el hueco de cualquier otro. Cada uno de nosotros debemos de ocupar el lugar para el cual Dios nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha preparado, nos ha capacitado, nos ha pulido. Porque fuera de ese lugar no podremos obtener bendición, ni podremos ser de bendición. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para estar en un lugar, para cumplir el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas, pero también para la iglesia como cuerpo de Cristo, como templo santo. Cada uno de nosotros debemos de realizar la obra para la cual nos ha llamado. El apóstol Pablo ponía el ejemplo del cuerpo. Y vosotros imagináis qué ocurriría si de pronto el hígado dijera: mira, ya me he cansado de filtrar sangre, es que es muy sucio esto de estar filtrando sangre constantemente. Yo quiero ser corazón que tiene la sangre limpia y la bombea. Y cogía el hígado de pronto y de este lugar se nos pusiera aquí. ¿Sabéis qué pasaría? En pocas horas moriríamos. Porque el hígado es un órgano vital en el que a las pocas horas muere el cuerpo si el hígado no funciona. Dios ha puesto el hígado en el sitio que debe de estar para realizar la obra para la cual Él ha puesto el hígado en ese lugar. Pero además sabéis que el hígado funciona de acuerdo a la autoridad que Dios ha escrito en su interior a través de su ADN. El hígado es de algunos de los órganos en los que se puede hacer trasplantes vivos. ¿Sabéis lo que es un trasplante vivo? Una persona que necesita un hígado, evidentemente yo no le puedo dar mi hígado porque si no me matan a mí, pero sí pueden darle un trozo de mi hígado. Porque el hígado tiene escrito en su ADN hasta cuándo debe de crecer. Hasta que ocupa el tamaño, hasta que tiene el tamaño justo que debe de tener en el cuerpo en el que está. De tal manera que si tú cortas un trozo de hígado, el trocito de hígado que has cortado y que trasplantas en otra persona empieza a crecer y multiplicarse hasta alcanzar el tamaño de un hígado adulto normal. Y el trozo de hígado que te queda a ti empieza a multiplicarse también hasta alcanzar de nuevo el tamaño del hígado adulto. En el momento que alcanzan el tamaño, dejan de reproducirse. Las células del hígado dejan de procrear. ¿Y sabéis qué es lo que pasa cuando algunas de las células del hígado se sublevan contra la autoridad que tienen establecido a través del código genético y empiezan a decir: bueno, ya me he cansado yo de obedecer a mi ADN, voy a empezar a multiplicarme a mi antojo porque yo quiero poder reproducirme? ¿Sabéis qué es lo que pasa? Se forma un tumor que o lo extirpas o te mata. De la misma manera, cuando en el cuerpo de Cristo empezamos a querer actuar por nuestra cuenta y no queremos sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto y queremos actuar según nuestro antojo, según nuestro capricho, no queremos obedecer el plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, entonces en vez de ser de bendición nos convertimos en un cáncer que de vez en cuando Dios tiene que extirpar de las iglesias. De nosotros depende que podamos ser de bendición o que podamos ser un cáncer para la iglesia.
Cuando nosotros en humildad nos sujetamos a la autoridad establecida por Dios y desarrollamos el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas, cumplimos con la responsabilidad que Dios nos ha dado, entonces no solamente obtenemos bendición nosotros, sino que además podemos ser de bendición para Dios, para la iglesia.